Hola, ¿cómo están? En el programa de hoy vamos a hablar sobre la personalidad y lenguaje corporal del rey del fútbol, nada más y nada menos que Pelé. Y Sí, nosotros somos, Vero, expertos en lenguaje no verbal y análisis de la personalidad para poder potenciar tus talentos, comprender cómo comunicarte efectivamente con los demás, cómo poder comprender lo que los demás te están diciendo y, por supuesto, también potenciar lo que viene siendo tu liderazgo, la manera en la que los demás te perciben, pero también con el análisis de la personalidad, que es lo que vamos a ver aquí, un ejemplo acerca de Pelé. Bueno, puedes comprender, como lo mencionamos, tus talentos, cuáles son las cosas que debes de poder hacer con base a tu personalidad para poder potenciarlas y también incluso comprender cómo comunicarte con los demás, entender porque a veces no existe una afinidad con todos, pero sin embargo siempre nos podemos comunicar de manera eficiente con todas las personas con las que nos encontramos. Esto, por supuesto, lo vas a llevar a todas las áreas de tu vida, porque lo llevas no solo en las cuestiones personales o profesionales, sino también con tu familia, con tus amigos y, bueno, en general, hasta también para producir, pues, un video en YouTube. claro, Y, así bueno, como como tú lo dices, mencionó, ¿no? Súper interesante esto como herramienta para la comunicación, ¿no? Recordemos que todo esto así parte es. de las emociones. Entonces, lo que analizamos aquí en Verum es la personalidad de cada individuo con base en sus emociones propias, ¿no? Cómo las ha gestado, cómo las ha desarrollado y finalmente cómo las proyecta, ¿no? Cómo es él mismo, ¿no? Así es. Entonces, Sí, sí, comunicación exactamente. universal. ¿Sí? Sí, incluso es el 55% de la comunicación no verbal abarca la comunicación. La gente, aunque muchas veces lo creemos y nos hemos dado cuenta, ¿no? Están hablando y escuchamos bla, 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 así como en Snoopy, ¿no? Que no se escuchaba nada legible, pero ¿en qué nos estamos fijando? En todo ese lenguaje corporal, en esos Claro, movimientos, en los gestos, las caras que la así gente es. hace, incluso hacia dónde está dirigiendo su mirada. Es muy interesante y es algo muy importante que debemos de comprender para comunicarnos, ¿no? Y bueno, pues como lo mencionábamos, pues vamos a hablar de Pelé, quien este pasado 29 de diciembre falleció. Y bueno, pues el rey del fútbol ha sido uno de los atletas más trascendentes en todo el planeta y quien será recordado por siempre, ahora sí que en toda la eternidad, como el rey que dominó por completo una era del fútbol. Ha hecho muchas Completamente, ¿no? cosas, sí, sí, muy, muy, bueno, yo creo que también todo el mundo sabe quién es Pelé, Claro, realmente, ¿no? Y bueno, pues él, Pelé ha sido, pues, se ha ido con 3 títulos mundiales de selecciones, 2 de clubes y 1,283 goles en su carrera. Y bueno, por eso también es llamado el rey del fútbol, ¿no? Y pues no solamente es eso, fue mucho más que ello, porque siempre había brindado un espectáculo en la cancha y también fuera de la cancha, ¿no? Realmente es una personalidad que deja esa impresión. Y pues falleció a los 82 años tras padecer de una delicada enfermedad que deterioró su salud. Y pues claro. ahora sí, este eterno rey ahora es una eterna leyenda, ¿no? Sí, Realmente. efectivamente, ¿no? Ahí es cuando ya los héroes se convierten en leyendas, ¿no? Lo que decían Sí, sí, alguien sí. muy poéticamente, ¿no? Ahí es cuando realmente te conviertes en inmortal, ¿no? Ya cuando tu recuerdo es Sí, el que vive. Físicamente traspasas esa situación, pero ya la gente te sí, recuerda, te quiere y te conmemora por lo que hiciste, ¿no? Entonces, sí. ¿por qué? Reconoce eso también. Ajá, reconoce ese trabajo de todo lo que acabas de decir, de todos esos proyectos, pues cómo es que lo ha trabajado Pelé, cómo es que las emociones le han Ujú, marcado el rostro, ¿no? ¿Cómo las ha sí, trabajado? Pues veremos un personaje bastante instintivo, ¿no? Es decir, todo lo que él va a crear, todo lo que él va a pensar, todo lo que él va a imaginar, en su mayoría lo va a llevar a la acción, ¿no? Entonces, así si es. él es un personaje, un atleta, un deportista, pues qué mejor que llevarlo a la acción, a los Ujú, resultados, ¿no? Entonces, esto se toma como concepto en el ser humano, entonces esto lo va a aplicar en todas las áreas de su vida, ¿no? Veremos que su marco facial es un marco facial bastante lineal, un rectángulo, ¿no? Esto le da nuevamente una resolución práctica, fuerte, rápida. Veremos un personaje impulsivo y desesperado, ¿no? Con mucha tendencia al mando, ¿no? Vemos aquí en el entrecejo, que es donde está el músculo corrugador, ¿no? El relacionado ujú, con emociones pues no tan placenteras, más violentas, ¿no? Pero bueno, sí, recordemos que en el tiempo que jugaba Pelé y hasta ahora, ¿no? Los deportes siempre han sido muy competitivos, ¿no? Entonces, sí, y son físicos también en este deporte, que no es tan físico como otros, pero sí hay empujadas, jalones,
se Si hay pican, contacto, no hay debería, contacto. pero si hay contacto, sí. Efectivamente, donde hay contacto, entonces se necesita fuerza, esa fuerza primitiva, Claro. esa fuerza bruta, ¿no? Que nos va a servir para alcanzar el balón, para desbordar y cruzar toda la cancha, ¿no? Entonces Ujú. se necesita esa fuerza donde no requieres tanta inteligencia y más bien es ese todo impulso que te, oye, ¿cómo lo Sí. hiciste, no? No es que lo hice sin pensar. Ahí es donde se canaliza toda esa fuerza, ¿no? Vemos que debió haber cuidado muchísimo, muchísimo esa fuerza. ¿Por qué? Porque vemos estas líneas que se llaman los colmillos que nos van a dar cierta selectividad, pero en esta zona nos representarán cierta imposición, ¿no? Ciertos deseos donde Pelé los va a cumplir, los va a imponer de una forma violenta, ¿no? Y como decíamos, pues lo va a hacer porque, bueno, pues es parte de su arquetipo, ¿no? El tema no es llevarlo al extremo, ¿no? Recordemos que como Así es. concepto la violencia no es mala si se sabe emplear, ¿no? Como decíamos, muy Ajá. cuidadosamente, colocando las palabras donde deben ir. Entonces, en este caso, que son deportistas de alto rendimiento, ahí es donde canalizan toda esa violencia, ¿no? ¿Cómo desbordó el Esa campo? energía. Claro, Ajá. con tanta violencia que tiró el tiro, ¿no? O sea, entonces, wow. Ajá, ajá. No que llegue a golpear. Algunos jugadores sí, pero no en ese sentido. Así es, ¿no? Entonces, como decíamos, pues, ¿cómo es que consigue tantos reconocimientos Pelé, tantas situaciones positivas Pelé? Pues bueno, con esa fuerza vital, con esa gran creatividad, con esa constancia, con estas capacidades proyectivas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace Pelé? Trabajando, 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 operando, 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 fuerza, fuerza, fuerza. Inclusive lo veíamos, ¿no? Que es un personaje ya mayor y vemos el tono de su De la piel, del piel. rostro, de la piel del Sí, rostro, y es un tono, pues, bastante fuerte, ¿no? Tiene tono la piel, no sí, está sí. suavecito, ¿no? Entonces, eso nos habla también de un personaje activo, ¿no? Ya recordando estas teorías de los Ujú. dilatados y de los retraídos, veremos que donde hay más actividad, pues hay retracción, porque pues se está trabajando, entonces el músculo se retrae, se trabaja, ¿no? Entonces, vemos que la edad no importa para que tengas así cachetes de drupi, más bien los cachetes de Sí, drupi es sí, sí. porque no hay Sí, actividad. la gente que se empieza como que a colgar y todos sabemos, o sea, toda la piel, no solamente son los brazos y todo, sino en No, no es general, todo la el gente se tono de la ve, piel. sí, el tono, y como le decimos, ya se ve demacrado, y cuando alguien se ve demacrado, ¿cómo lo vemos? Un tono de piel más pálido, todo colgando y todo. Entonces, yo creo, obviamente, si no hubiera estado enfermo, tendría para mucho más, porque siempre se mantuvo una condición física. O sea, realmente Claro, hemos hablado mucho en muchos programas acerca de la salud integral, la salud mental, etcétera. Pero en todos, el secreto, que no es un secreto, que lo vemos en la primaria como una embarradita, que sí, debería haber una clase de esto, es sí, una salud integral, es una persona que es activa, que lleva hábitos saludables y que sabe comer. Ese es el claro. secreto del éxito. ¿Por qué? Porque con Básicamente, eso te vas a sentir bien físicamente, emocionalmente y todo. Y obviamente los problemas, vas a poder darle frente a los problemas. ¿Por qué? Porque estás preparado. Pero bueno, pues eso es lo que también promovemos aquí, pero pues eso sería lo de Pelé, porque bueno, digamos, ¿no? Toda esa violencia, todo lo llevó a la cancha y bueno, pues 82 sí. años, ahorita ya se oye como que bueno, pues tenía 82 años, pudo haber vivido más, ¿no? Realmente la gente ya es más longeva y con una calidad de vida. Eso es lo importante, vivir con calidad, ¿no? Y yo creo que él la tuvo, independientemente de lo que tuvo económicamente hablando, pues tuvo Ahí esa podría ser algo un poco controversial porque podríamos decir que sí, si bien ahora la calidad de vida ha aumentado por todo el recurso de las vitaminas, las medicinas, sobre todo. todo el tema del Así servicio es. médico, ¿no? Y Sí, ahí sí, sí. algo súper importante, Pelé no nace millonario, ¿no? Él se hace millonario No. por circunstancias del fútbol, pero Pelé la tiene dura cuando es niño, ¿no? Entonces vemos que igual Sí, sí, esa sí. no buena, no sana alimentación, no completa, no sabemos si hacía sus tres comidas, etcétera, ¿no? Pues influyó en En que un inicio. ajá, en un inicio, ¿no? Que recordemos que en este tema también de la impronta, de la educación, de las reglas, de los sistemas, Ujú. son 7 años, ¿no? De los 0 a los 7, 8 años Sí, es cuando se impronta este chip, ¿no? De educación, de valores, etcétera, ¿no? Entonces en el así cuerpo, es. pues todavía sigues creciendo a los 19, 20 años, ¿no? Él ya a los 17 ya había debutado, ¿no? Pero
pero ¿qué comió de los 0 años a los 7 años, no? Años, ¿no? Así es. Pues algo importante también es que, bueno, hablando de él, entrando un poquito a su vida, ¿no? Pues él, bueno, su nombre, Edson Arantes do Nascimento, nació en 1940 en Brasil y desde la infancia, pues estuvo marcado por dos ilusiones, dos temas importantes, ¿no? Tratar de ser un jugador de fútbol como su padre. Entonces, esa influencia también como su papá, pues obviamente saben que la alimentación y dentro de los recursos que tuviera, pues saber qué comer, ¿no? Y todo, ¿no? Y poder también, otra de sus ilusiones fue revertir la historia de la selección de su país en una Copa del Mundo. Entonces, me parece que al ser instintivo, pues todo esto lo puso ahora como fuera, iba a lograr lo que quería. Y siendo el instintivo de tengo que lograrlo, tengo que hacerlo, pues yo creo que fue lo que lo impulsó a llegar a donde llegó, ¿no? Él incluso fue conocido como de niño, ¿no? Le decían Dico, y como lo mencionabas, una infancia pues con muchas carencias, ¿no? Jugaba fútbol con una pelota de trapo, vendía bebidas, ¿no? Frescas en estaciones de trenes, lustraba zapatos, o sea, hacía lo que fuera necesario para ayudar a su familia, ¿no? Y vemos que Nuevamente, esa pues como actividad se refleja, ¿no? En su personalidad y en su rostro, ¿no? completamente. Volvemos a este Sí, tema de activo que se sí, sí, retrae, sí. ¿no? Actividad, actividad, actividad siempre. Siempre en movimiento, ¿no? Hasta los últimos momentos, ¿no? Y bueno, obviamente, poco a poco se fue metiendo más y más al mundo del fútbol y pues mejoró su técnica hasta ser convocado para el Mundial en Suecia en 1958, ¿no? Como decías, muy jovencito, 17, 18 años, ya está jugando a esos niveles y pues ya para 1971 jugó su último partido con la selección de su país, más siguió siendo activo, ¿no? Y pues mira, aquí algo muy interesante, lo vemos con otro grande que también lo llegamos a analizar Claro, a con Maradona, Maradona. ¿no? Ajá, ajá. Y pues vemos, ¿no? Que realmente, incluso el programa pasado analizamos a otros dos grandes, a Mbappé y a Y a Messi, Messi. en donde vemos que muy parecidos sus arquetipos. ¿Por qué? Porque van por el balón, es esa violencia, tengo que sobrevivir y pues la supervivencia en este caso es no perder el balón, ¿no? O sea, Así y es, sí, seguir justamente. aunado con muchos millones detrás de ellos, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Pero recordemos que eso ya viene después. Así, Ellos sí, llegaron sin después de pensar en eso, años. ¿no? Ellos Así llegaron por es. el deseo desde niños, de Esa ese deseo ilusión. inconsciente de ir por un balón, ese Sí, sí, deseo sí. inconsciente de triunfar, porque comparten arquetipos, ¿no? Recordemos que igual que Messi, igual que Mbappé, la mayoría de los deportistas, no todos, Sí, porque así inclusive es. Checo Pérez no lo en Así este es. caso sí ellos son marciales, ¿no? Estos personajes fuertes, que el soldado, el protector, el Guerreros. valiente, el guerrero, ¿no? El que le Sí, gusta arriesgarse, ¿no? Entonces, no toda la gente tiene esa capacidad, ellos sí, ¿no? De arriesgarse, la velocidad, el gusto por la velocidad, las actividades físicas, ¿no? sí. ¿Y cómo hacen las cosas? Pues de una forma práctica, rápida. Aquí vemos los marcos faciales de ambos, ¿no? En el de Ajá, Maradona un poco más cuadrado, es decir, más ajá. práctico, inclusive vemos una frente más operativa, todo un Sí, cuadradito, más contenido, un cuadradito más administrado, ojos chiquitos, ¿no? Todo yendo hacia el análisis. Con Pelé vemos ya no un cuadro tan cuadrado, ajá, ¿no? Es más bien un rectángulo con tendencia ajá. a la intelectualidad, ¿no? Ya no vemos una frente tan cuadrada, vemos una frente más redonda, abierta a la creatividad, abierta a la inteligencia cultivada, ¿no? Entonces, un personaje que sí sabía mucho, ¿no? Sí. Que se Muy documentaba, completo. muy Su completo formación al final. Sí, sí, sí. claro, y para complementar esto, tenías un dato de que él compone música, ¿no? Entonces ahí está toda esa situación, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, mencionando esto, ¿no? Su amor por la música lo llevó a componer alrededor, dice, por ahí unos 500 temas y hasta grabar discos. Entonces, no solamente fue el amor por el deporte y todo, sino también esa creatividad, esa intelectualidad y el querer sobrevivir, bueno, lo llevó a ejecutar sus deseos, las metas que se ponía, sin importar desde dónde venían, ¿no? Realmente aquí es donde vemos un ejemplo muy claro de querer es poder, ¿no? Sabemos que él comparte o sea, parte de esta selecta galería de los mejores jugadores de la historia junto con Maradona, junto con Messi, pero no solamente eso, ¿no? Dentro de sus logros, pues se encuentra que la FIFA en el año 2000 lo eligió como mejor jugador del siglo XX, ¿no? Entonces, pues ahí vamos viendo que alcanzó 72.7% de los votos, como mencionabas, ¿no?
Pelé y la gente, pues en general hablaba muy favorable de él, pero también se ganó el corazón de todos porque, bueno, pues también fue nombrado caballero de honor del Imperio Británico, ciudadano del mundo por la ONU, embajador de la ecología y el medio ambiente por la UNESCO, embajador del deporte en el Foro de Davos, o sea, ha estado en todas partes, ¿no? Y algo Y interesante fue vemos que que su, dime, sí, sí. no. Nada más el último detalle es que en 2014 la FIFA le otorgó el Balón de Oro honorífico porque nunca se lo había llevado, ¿no? Entonces, una cuestión en donde dices, bueno, hasta el final ha estado, ha sido reconocido por distintas cosas, ¿no? Y cosas muy buenas, comparte. Claro, y justamente ahí está, ahí es de lo que quería hablar, ¿no? Ahí radica la Ajá, evolución de su arquetipo, ¿no? Vemos que si su arquetipo es el marcial, este personaje que es el soldado, el que va a cuidar, pues su evolución tendrá que ser todo lo contrario a él, ¿no? Tenemos que aprender lo que no somos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesita el marcial? Soltar el control, ¿no? El marcial tiene que tener el control para proteger, pero irónicamente lo tiene que soltar para evolucionar. Así es la vida, ¿no? El punto de ruptura y evolucionas. O no lo haces e involucionas, ¿no? ¿Qué hace Pelé? Pues suelta ese control, ¿no? Suelta ese control, ese deseo de proteger, y entonces ahora empieza a comunicar, ¿no? Y empieza a otorgar, empieza a dar, empieza la generosidad, y entonces conecta con su infancia y dice, bueno, pues si yo tuve esta cierta infancia y tengo ahora dinero y tengo las posibilidades, voy a trabajar para dar, para que esto no suceda. Entonces vemos cómo también está trabajando su marcial, que es el tema de la protección, pero también su evolución, ¿no? Que es la expansión. Voy a dar, voy a expandirme en generosidad, voy a regalar, voy a cooperar, voy a contribuir, ¿no? Voy a contribuir, voy a expandirme, ¿no? Y es muy, aquí ya hace más match su personalidad con su firma, ¿no? Vemos como esta firma completamente intelectual, ¿no? El estado yoico, tú eres una letra, tu cuerpo es la letra, ¿no? Arriba es tu cabeza y abajo está la zona instintiva, ¿no? Entonces vemos toda la intelectualidad de Pelé, ¿no? Entonces ahí estamos comprobando que si bien viene a materializar, era una persona muy creativa, ¿no? Que estaba en el mundo de las ideas, como lo veíamos también con Messi, que no es tan operativo, no es tan Maradona de repite, repite, repite. Sí lo repite, pero de pronto se sale, de pronto hackea, lo hace a su medida, lo hace a su manera. Y aquí Pelé, pues todo lo hizo a su manera, por eso no lo pueden igualar, ¿no? Inclusive el acento de Pelé, pues no parece una E, más bien parece el punto de una I, ¿no? Entonces, nuevamente esta necesidad de proteger, porque es un marcial que protege, pero en la zona intelectual, ¿no? En el intelecto, con información. Sí, muy interesante. bueno, pues realmente, como lo mencionamos desde el inicio, pues ya pertenece a ese legado. Como que te estás cortando un poquito, ¿eh? Ya le nuevamente. No, no te oye. ¿Se puso el mute? A ver. No, no se oye. Ya no se oye. Pues si quieres, pues no te preocupes, ya estamos en la recta final de este análisis. Como verán, tuvimos dificultades técnicas, esto es hacerlo en vivo. Nosotros somos Verum, somos un equipo de profesionales, somos maestros en el lenguaje no verbal y las microexpresiones. Y así como le hicimos un pequeño análisis de la personalidad a Pelé y vemos sus competencias, vemos su evolución o su involución, así también nosotros te podemos hacer el tuyo. Así que entonces métete a todas nuestras redes sociales, aparecemos como Ver un Rostro, suscríbete y dale like. Y bueno, el pasado fue el de Messi y el de Mbappé, entonces ahí van a estar pegaditos para que los veas todos. Por favor, comenta, suscríbete. Muchas gracias. Felices fiestas, feliz año, hasta luego.